Mi padre declaró, «Ya eres lo suficientemente fuerte», y me echó en mi cumpleaños 18, mientras toda la familia observaba en silencio cómo me quitaba las llaves de casa y me entregaba una maleta que ya tenía preparada. «Desde hoy te las arreglas sola, Camila», dijo con esa frialdad que había perfeccionado durante años. «Tu hermana Fernanda necesita más apoyo que tú». El silencio en la sala fue ensordecedor. 20 familiares reunidos para lo que creían que sería mi fiesta de cumpleaños, y en su lugar presenciaron cómo mi propio padre me convertía en una huérfana con padres vivos. Mientras Fernanda se aferraba al brazo de papá con lágrimas falsas en los ojos, murmurando, «No quería que fuera así», yo permanecí de pie sosteniendo esa maleta barata, procesando que acababa de perder mi hogar por el simple crimen de ser autosuficiente. Los tíos evitaban mi mirada, mis abuelos parecían congelados por la shock, y mi madrastra Elena sonreía discretamente desde la cocina, pero entonces hice algo que nadie esperaba. Le agradecí. «Gracias, papá», dije con una sonrisa serena. «Me acabas de dar exactamente lo que necesitaba». Lo que mi padre no sabía era que durante meses había estado recolectando evidencia de cómo él y Elena habían estado desviando el dinero de la pensión alimenticia que mi madre pagaba religiosamente desde el divorcio, dinero que por ley debía ser usado para mi educación y manutención, pero que había estado financiando los caprichos de Fernanda y los lujos de Elena. Esa noche no solo perdí una casa, descubrí que tenía el poder de destruir la pequeña familia perfecta que habían construido sobre mentiras y traición. Soy Camila. Tengo 18 años. Y hasta ayer creía que mi padre Rodrigo simplemente prefería a mi hermanastra Fernanda, porque era más sensible y necesitaba más cuidado. Fernanda tiene 16 años, y desde que papá se casó con Elena hace 5 años, había desarrollado una extraña habilidad para enfermarse justo cuando yo tenía algo importante. Mi graduación de preparatoria. Fernanda tuvo una crisis de pánico, y toda la atención se centró en ella. Cuando gané el concurso de oratoria estatal, Fernanda se desmayó y tuvimos que salir corriendo al hospital donde los médicos no encontraron nada malo. Al principio pensé que era coincidencia. Fernanda era hija única antes de que Elena se casara con papá, y entendía que fuera difícil compartir la atención. Pero con el tiempo comencé a notar patrones. Sus crisis siempre ocurrían cuando yo destacaba en algo. Sus enfermedades siempre requerían tratamientos caros que papá pagaba sin cuestionar. Sus ataques de ansiedad siempre necesitaban viajes de relajación o compras terapéuticas. Mientras yo trabajaba los fines de semana en una cafetería para ahorrar dinero para la universidad, Fernanda recibía una mesada semanal de $200 para sus gastos personales. Cuando pedí ayuda para comprar libros de texto, papá me dijo que el trabajo me haría más responsable. Cuando Fernanda quería un iPhone nuevo, aparecía al día siguiente sin explicaciones. La injusticia era tan sistemática que comencé a documentar todo en un diario que escondía en mi trabajo. Cada gasto que papá hacía en Fernanda, cada vez que me negaba algo mientras a ella se lo daba sin pensarlo, cada comentario despectivo que Elena hacía sobre mi madre biológica. Lo que comenzó como una forma de desahogarme se convirtió en una colección detallada de evidencia. El día de mi cumpleaños número 18, papá había organizado una reunión familiar supuestamente para celebrarme. Invitó a mis abuelos paternos, mis tíos, primos y hasta algunos amigos de la familia. Pensé que finalmente tendría mi momento especial, especialmente porque legalmente ya era adulta y podía tomar mis propias decisiones. La trampa se reveló durante la cena. Elena había preparado mi comida favorita. Papá había comprado un pastel caro. Y todo parecía perfecto hasta que Fernanda comenzó a llorar de la nada. «No puedo más», sollozó dramáticamente. «Es demasiado estrés tener que competir constantemente por la atención. Camila siempre es perfecta en todo, y yo me siento como un fracaso». Ahí fue cuando papá me miró con esa expresión que había aprendido a temer. «Camila, creo que es hora de que vivas tu propia vida. Ya eres adulta, has demostrado que puedes cuidarte sola, y francamente, tu presencia aquí está afectando la salud mental de Fernanda». La habitación se quedó en silencio absoluto. Mi abuela materna murmuró algo sobre consultar con la familia, pero papá la interrumpió. «La decisión ya está tomada. Elena y yo hemos estado discutiendo esto durante semanas. Camila, te hemos preparado una maleta con tus cosas esenciales. Puedes quedarte en casa de algún amigo mientras encuentras tu lugar». Fue entonces cuando vi la maleta junto a la puerta principal. No era una decisión espontánea motivada por el berrinche de Fernanda. Esto había sido planeado meticulosamente.
Me estaban echando de casa en mi cumpleaños, frente a toda mi familia extendida, usando la estabilidad mental de Fernanda como excusa, pero en lugar de suplicar o llorar como esperaban, sonreí. Perfecto, dije levantándome de la mesa. Justo lo que necesitaba para empezar mi vida adulta. Tomé la maleta y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia mi padre. Papá, solo una pregunta rápida. Los $1,500 que mamá transfiere cada mes para mi manutención, ¿seguirás recibiéndolos ahora que oficialmente me echaste de casa? El rostro de papá se puso pálido. Elena dejó caer el tenedor. Fernanda dejó de llorar instantáneamente. Toda la familia se quedó mirándolos, esperando una respuesta que nunca llegó. Porque, continué con la misma sonrisa serena, según tengo entendido, la pensión alimenticia es específicamente para cubrir mis gastos de vivienda, comida, educación y cuidado. Si ya no vivo aquí, legalmente ya no tienes derecho a ese dinero, ¿verdad? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de comprensión y shock por parte de mis familiares. Durante años papá había estado recibiendo dinero de mi madre para cuidarme, dinero que aparentemente había estado usando para mantener el estilo de vida de Elena y Fernanda. Salí de esa casa esa noche sintiéndome extrañamente libre. No tenía a dónde ir inmediatamente, pero tenía algo mejor. La verdad, y sabía exactamente cómo usar esa verdad para conseguir la justicia que merecía. Lo primero que hice fue llamar a mi madre desde el teléfono público de la esquina. Mamá, tengo que contarte algo importante sobre los pagos de pensión. Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué exactamente lo que había estado documentando durante meses. Como Fernanda tenía ropa de diseñador mientras yo usaba uniforme de trabajo, como Elena se había hecho 3 cirugías estéticas este año, como papá había comprado un auto nuevo mientras me decía que no podía ayudarme con los gastos universitarios. Espera, me interrumpió mamá, su voz cambiando completamente. ¿Me estás diciendo que Rodrigo me ha estado pidiendo que aumente la pensión porque Camila necesita más apoyo para la universidad mientras él te echaba de casa? Su rabia era palpable incluso a través del teléfono. Camila, quédate donde estés. Voy para allá inmediatamente. Mi madre llegó en menos de una hora, acompañada por su hermana Patricia y su esposo. Patricia era abogada especializada en derecho familiar, y los ojos le brillaban con una intensidad que me dio esperanza por primera vez en años. Camila, necesito que me cuentes todo desde el principio, cada detalle que recuerdes sobre cómo Rodrigo ha manejado el dinero de la pensión. Nos sentamos en un café cercano y durante las siguientes 2 horas, desmenucé años de injusticia sistemática. Cómo papá me había convencido de que trabajar a los 15 años me haría más independiente, mientras Fernanda nunca había tenido que mover un dedo. Cómo Elena había rediseñado completamente la casa usando dinero ahorrado, justo después de que mamá aumentara la pensión alimenticia. Cómo habían cancelado mi fiesta de graduación de preparatoria porque no había presupuesto, pero 3 semanas después organizaron una fiesta de quinceañeros anticipada para Fernanda, que costó más de $5,000. Esto es fraude, murmuró Patricia mientras tomaba notas. Rodrigo ha estado desviando fondos destinados específicamente para el bienestar de Camila. Pero hay algo más. Me miró directamente. Si él te echó de casa el día que cumpliste 18, técnicamente ya no tiene custodia sobre ti. Sin embargo, sigue cobrando pensión alimenticia. Eso es ilegal. Mi madre estaba temblando de rabia. Ese maldito me llamó hace 2 semanas pidiendo que aumentara la pensión porque Camila necesitaba una computadora nueva para la universidad. Le transferí $1,000 extra. Se volteó hacia mí. ¿Alguna vez viste esa computadora? No, respondí. De hecho, Elena estrenó una tablet nueva esa misma semana. Patricia cerró su libreta con determinación. Perfecto. Tenemos bases sólidas para una demanda por malversación de fondos, pero más importante, podemos hacer que esto se vuelva muy público. Rodrigo trabaja en una empresa donde la reputación es fundamental, ¿verdad? Era cierto. Papá trabajaba como gerente en una empresa de seguros donde la confianza y la integridad moral eran requisitos básicos. Un escándalo sobre estafar a su propia hija podría costarle no solo el trabajo, sino toda su carrera en el sector financiero. Pero primero, continuó Patricia, vamos a darle una oportunidad de arreglar esto voluntariamente. Mañana temprano iremos a su casa con una propuesta. Si se niega. Sonrió de una manera que me recordó por qué tenía tan buena reputación como abogada. Bueno, entonces las cosas se pondrán interesantes. Esa noche me quedé en casa de mi madre por primera vez en 5 años. Mi cuarto de la infancia seguía intacto, como si hubiera estado esperando mi regreso. Mientras me acostaba en mi cama de niña,
Procesé lo rápido que habían cambiado las cosas. Esta mañana era una adolescente dependiente de la familia de mi padre. Esta noche era una adulta con un plan de venganza respaldado por la ley. A las 9 de la mañana siguiente, estábamos tocando el timbre de la casa donde había crecido. Elena abrió la puerta en bata, claramente no esperando visitas. Su expresión cambió drásticamente cuando vio a mi madre y a Patricia detrás de mí. «Buenos días, Elena», dijo mamá con una sonrisa fría. «Venimos a hablar con Rodrigo sobre un asunto legal muy serio». Papá apareció en el pasillo, aún en pijama, con Fernanda pegada a su brazo como siempre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su voz ya sonaba nerviosa. Patricia se adelantó y le entregó una carpeta. «Señor Mendoza, soy Patricia Herrera, abogada especializada en derecho familiar. Represento a su exesposa en un caso de malversación de fondos de pensión alimenticia». Su tono era completamente profesional, pero letal. «Dentro de esa carpeta encontrará evidencia documentada de cómo ha estado desviando dinero destinado al cuidado de Camila para financiar gastos personales y de su nueva familia». Papá abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron mientras veía las páginas de evidencia que yo había recopilado meticulosamente. Recibos, fotos con fechas, extractos bancarios que mamá había obtenido, mostrando las transferencias de pensión, versus los gastos reales en mi educación y bienestar. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Todo ese dinero se gastó en Camila». «¿En serio?», intervine por primera vez. «¿Los $3,000 del viaje a Miami de Elena se gastaron en mí? ¿Los $2,000 del iPhone de Fernanda eran para mi educación? ¿Los $5,000 de la fiesta de quinceañeros eran parte de mis gastos de manutención?». Fernanda comenzó a llorar, pero esta vez nadie le prestó atención. Elena se había puesto pálida y se aferraba al marco de la puerta. Patricia continuó implacablemente. «Señor Mendoza, no solo ha cometido fraude al desviar fondos de pensión alimenticia, sino que ayer oficialmente echó a Camila de casa, terminando efectivamente su custodia sobre ella. Sin embargo, sigue cobrando pensión alimenticia. Eso constituye un delito federal». «¿Qué quieren?», preguntó papá finalmente, su arrogancia completamente desaparecida. «3 opciones», respondió Patricia con calma. «Primera, Camila presenta cargos criminales contra usted, y esto se convierte en un caso público que definitivamente afectará su empleo en el sector financiero. Segunda, llegamos a un acuerdo extrajudicial donde usted devuelve todo el dinero malversado, más intereses, y se compromete por escrito a nunca contactar a Camila nuevamente. Tercera, combinamos ambas opciones». El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver a papá calculando las consecuencias. Su trabajo, su reputación, su nueva familia perfecta. Todo pendía de un hilo. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó finalmente. Patricia sonrió. «Según nuestros cálculos, basados en 5 años de pensión alimenticia desviada, estamos hablando de aproximadamente $45,000, más intereses legales. En total, $58,000. Elena soltó un grito ahogado. «¡No tenemos ese dinero!». «Entonces tendrán que conseguirlo», respondió mamá fríamente. «Vendiendo el auto nuevo, cancelando las vacaciones planeadas, devolviendo las joyas caras. Me da igual cómo lo hagan». Papá se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo que había perdido. «¿Y si pago todo eso? ¿Se acabó? ¿No habrá cargos criminales? Depende de Camila», dijo Patricia, volteándose hacia mí. «Ella es la víctima aquí. Es su decisión». Todos los ojos se fijaron en mí. Papá, Elena, Fernanda, todos esperando que mostrara misericordia, que fuera la niña buena, que había sido toda mi vida. Pero esa niña había muerto ayer en mi cumpleaños número 18. «Acepto el dinero», dije lentamente. «Pero con condiciones adicionales». Vi un destello de esperanza en los ojos de papá. Primera, Elena publica una disculpa pública en sus redes sociales admitiendo que malversaron dinero destinado a mi educación. Segunda, Fernanda también publica reconociendo que su estilo de vida ha sido financiado con dinero robado. Tercera, papá escribe una carta a su empresa explicando la situación. «Eso es excesivo», gritó Elena. «No», respondí con calma. «Excesivo fue echarme de casa en mi cumpleaños. Excesivo fue robar mi dinero durante 5 años. Excesivo fue hacerme creer que era una carga para mi propia familia». Me levanté y caminé hacia la puerta. «Tienen 24 horas para decidir. Después de eso, Patricia presenta los cargos criminales». Mientras salíamos de la casa, escuché a Fernanda gritándole a papá:
Todo esto es culpa tuya. Ahora van a saber que soy una mantenida. La ironía era deliciosa. Por primera vez en su vida, Fernanda tendría que enfrentar consecuencias reales. Esa tarde recibí una llamada de mi abuelo paterno. Camila, mija, ¿es cierto lo que está diciendo tu papá sobre una demanda? Su voz sonaba cansada y triste. Sí, abuelo. Es cierto. Hubo una larga pausa. Ese muchacho siempre fue demasiado orgulloso para su propio bien. Tu abuela y yo vimos lo que pasó ayer en tu cumpleaños. No estuvo bien. Otra pausa. Queremos que sepas que puedes contar con nosotros. Si necesitas ayuda para la universidad o cualquier cosa, las lágrimas que no había derramado ayer finalmente llegaron. Gracias, abuelo. Eso significa mucho para mí. Tu papá va a pagar por lo que hizo, ¿verdad? Sí, abuelo, va a pagar. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, Patricia recibió una llamada de papá. Había aceptado todas las condiciones. El dinero sería transferido en 3 pagos durante los próximos 2 meses, y las disculpas públicas serían publicadas esa misma noche. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, vi las publicaciones. Elena había escrito: «Quiero pedirle disculpas públicamente a mi hijastra Camila por los errores que cometimos como familia. Durante años usamos incorrectamente el dinero de su pensión alimenticia, y ayer la echamos de casa de manera cruel e injusta. Asumo la responsabilidad por mi parte en estos actos». Fernanda había escrito algo similar, aunque más breve y claramente a regañadientes. «Reconozco que mi estilo de vida ha sido financiado con dinero que no me correspondía. Le pido disculpas a mi hermana Camila por los daños causados. Pero la publicación de papá fue la que más satisfacción me dio. Como padre, fallé completamente con mi hija Camila. Usé el dinero de su pensión alimenticia para gastos que no le correspondían. La traté injustamente durante años, y finalmente la eché de casa en su cumpleaños. Estoy pagando las consecuencias legales y financieras de mis acciones, pero más importante, he perdido el derecho de llamarme su padre». Los comentarios fueron devastadores. Compañeros de trabajo de papá expresando shock y decepción. Familiares que no conocían la situación completa preguntando cómo había sido posible. Amigos de Elena cuestionando su carácter moral. En una sola noche, la reputación que habían construido durante años se desplomó completamente. 3 meses después, papá había perdido su trabajo en la empresa de seguros. Aparentemente, malversar fondos familiares era incompatible con trabajar en el sector financiero. Elena había tenido que regresar a trabajar como secretaria después de 5 años de ser ama de casa de lujo. Fernanda había sido expulsada de su escuela privada porque papá ya no podía pagar las colegiaturas caras. La familia perfecta se había desmoronado completamente. Y todo había comenzado con su decisión de echarme en mi cumpleaños. Mientras tanto, yo estaba comenzando mi primer semestre universitario, con una beca completa que había obtenido por mérito académico. El dinero recuperado estaba en una cuenta de ahorros ganando intereses, asegurando que pudiera completar mi carrera sin preocupaciones financieras. Mi madre había alquilado un apartamento pequeño pero cómodo cerca del campus, donde yo podía vivir durante mis estudios. Por primera vez en años, tenía una familia que realmente me valoraba y apoyaba. 6 meses después del incidente, recibí una carta de papá, una carta real, escrita a mano, no un mensaje de texto o email. En ella, finalmente admitía todo lo que había hecho mal durante años. Reconocía que había favorecido a Fernanda injustamente, que había permitido que Elena me tratara como ciudadana de segunda clase en mi propia casa, que había robado mi dinero para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. La carta terminaba con una súplica. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días, y que me arrepiento profundamente de haber perdido a la hija más extraordinaria que un padre podría tener». Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. No porque planeara perdonarlo, sino porque era evidencia de que finalmente entendía la magnitud de su traición. El reconocimiento había llegado demasiado tarde, pero había llegado. Un año después, mientras caminaba por el campus de mi universidad, me crucé con Fernanda en el centro comercial. Estaba trabajando en una tienda de ropa, usando un uniforme sencillo en lugar de sus habituales outfits de diseñador. Cuando me vio, bajó la mirada inmediatamente. Me acerqué a ella. «Hola, Fernanda». «Hola, Camila», murmuró sin levantar la vista. «¿Cómo estás?» Por primera vez en su vida, Fernanda me miró directamente a los ojos. «Aprendiendo», dijo simplemente. «Aprendiendo lo que significa trabajar para conseguir las cosas». Asentí. «Eso está bien».
Es lo que debiste haber aprendido hace años. Lo sé, admitió. Todo lo que pasó. Fue culpa mía también. Yo sabía que no era justo cómo te trataban, pero me gustaba ser la favorita. Era la primera vez que Fernanda asumía responsabilidad por algo en su vida. ¿Y ahora? Ahora entiendo por qué te fuiste. ¿Y por qué hiciste lo que hiciste? Hizo una pausa. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez podrías perdonarme? La miré durante un largo momento. Esta no era la Fernanda manipuladora que había conocido toda mi vida. Esta era una joven de 17 años que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. No lo sé, respondí honestamente, pero me alegra ver que estás aprendiendo. Me alejé sin más palabras. El perdón era algo que tal vez podría considerar en el futuro, pero definitivamente no era algo que ella mereciera todavía. 2 años después de mi cumpleaños número 18, me gradué de la universidad con honores. Mi madre, mis abuelos maternos, Patricia y varios amigos verdaderos asistieron a mi graduación. Fue exactamente la celebración que merecía. Rodeada de personas que genuinamente me amaban y estaban orgullosas de mis logros. Después de la ceremonia, mientras recibía felicitaciones y posaba para fotos, vi una figura familiar al fondo del auditorio. Era papá, manteniéndose a distancia, simplemente observando. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Él levantó la mano en un pequeño saludo, una sonrisa triste en su rostro. No le devolví el saludo, pero tampoco aparté la mirada inmediatamente. Era suficiente que hubiera venido, que hubiera presenciado mi éxito sin esperar ser incluido en la celebración. Era suficiente que finalmente entendiera que había perdido el derecho de estar en primera fila de mi vida. Mientras celebraba esa noche con mi verdadera familia, la que había elegido, no la que me había tocado por sangre, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta ahí. La traición más dolorosa de mi vida había resultado ser también mi liberación más grande. Al final, la venganza más dulce no había sido arruinar la vida de papá y Elena, aunque eso había sido satisfactorio. La venganza más dulce había sido construir una vida tan exitosa y feliz que su ausencia se volviera irrelevante. Hoy, 5 años después de ese cumpleaños número 18 que cambió todo, trabajo como contadora certificada en una firma prestigiosa. Tengo mi propio apartamento, un auto que pagué yo misma, y una cuenta de ahorros robusta. Más importante, tengo relaciones saludables con personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Ocasionalmente recibo noticias sobre papá y Elena a través de familiares. Él nunca pudo recuperar su posición en el sector financiero, y ahora trabaja en ventas por comisión. Elena desarrolló problemas de salud mental después del escándalo público, y ha estado en terapia durante años. Fernanda terminó la preparatoria con dificultades y ahora estudia en una universidad pública mientras trabaja medio tiempo. No siento satisfacción maliciosa por sus problemas, pero tampoco siento lástima. Las consecuencias que enfrentaron fueron directamente proporcionales a las decisiones que tomaron. Ellos eligieron la traición, la mentira y el abuso emocional. Yo simplemente me aseguré de que la justicia fuera servida. La lección más valiosa que aprendí de todo esto es que la familia real no está determinada por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo genuinos. Mi verdadera familia ahora incluye a mi madre, que siempre luchó por mí, Patricia, que me defendió cuando más lo necesitaba, mis abuelos maternos, que me abrieron sus brazos sin condiciones, y los amigos que elegí cuidadosamente por su carácter, no por su conveniencia. En cuanto a papá, Elena y Fernanda, aprendieron que las acciones tienen consecuencias, y que tratar mal a las personas eventualmente resulta en quedarse solo. Su pequeña familia perfecta se desintegró el momento en que su crueldad fue expuesta a la luz. A veces me pregunto si podrían haber elegido diferente si hubieran sabido las consecuencias que enfrentarían. Pero luego recuerdo que tuvieron múltiples oportunidades de tratarme mejor durante años, y consistentemente eligieron no hacerlo. La traición de mi cumpleaños número 18 no fue un momento de locura. Fue la culminación natural de quienes habían decidido ser como personas. Ahora, cuando jóvenes en situaciones similares me buscan para pedir consejo, siempre les digo lo mismo. Documenta todo, busca ayuda legal cuando sea necesario, y nunca permitas que el abuso se normalice por el simple hecho de que viene de familia. La venganza más poderosa contra quienes te menosprecian es construir una vida tan exitosa que su opinión se vuelva completamente irrelevante. Y para aquellos que piensan que fui demasiado dura con mi padre y su nueva familia, les recuerdo que ellos tuvieron el poder de elegir amor, justicia y honestidad. En lugar de eso, eligieron favoritismo, traición y robo.
Las consecuencias que enfrentaron fueron exactamente las que sus acciones merecían. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega es definitiva. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.